Pues una que nos tiene muy tristes, el caso de una gloria del fútbol colombiano en Europa, Edwin Congo. Cayó una red de narcotráfico, caen varios colombianos, cae un médico experto en arreglos estéticos y lamentablemente está Congo, quien después de un paso importante pues se perfilaba con actividades profesionales como comentarista, como asesor, en fin, una persona muy querida, Congo, pero pues las autoridades españolas lo están relacionando con ese tema del narcotráfico que tanto nos persigue en el mundo. Nos atiende el inspector jefe de esa unidad UDICO de la Central de Policía Nacional. Es muy amable, inspector, por atender esta llamada. Muy buenos días. Muy buenos días desde aquí, desde España. Inspector, independientemente del dolor que nos causa que un colombiano que hasta este momento representaba una imagen de exportación de Colombia en España, en Europa, como es el buen fútbol, pues ante un caso de narcotráfico no hay nada que hacer. ¿Cuál es la supuesta relación de Congo con este caso? Bueno, este caso, como han podido leer a través de la prensa española, es una importante operación en la cual se ha desarticulado toda una organización internacional. Congo era simplemente una de las piezas de este engranaje, un intermediario dentro de este grupo que estaba liderado por otro colombiano y que, continuamos trabajando en la investigación para finalizarla, ya que queda algún otro detenido que realizar por el momento. Sí, señor inspector. Edwin Congo hasta ahora ha alegado que él solamente acudía a la clínica del ahora detenido doctor Vergara por cuestiones estéticas. ¿Ustedes tienen pruebas directas que lo vinculen con esta red de narcotráfico? Lógicamente, en el procedimiento judicial español, para llevar a cabo la detención de una persona, debemos tener más que una presunción. En este caso, en el caso del señor Congo, pues indudablemente tenemos más que presunciones y hay evidencias que lo relacionan con toda la organización. Motivo por el cual nosotros acometemos su detención, le tomamos declaración en la cual pues contesta alguna de las preguntas, no todas, y finalmente, debido a la situación en la que nos encontramos, decidimos ponerlo en libertad. Inspector, un exdirector de la policía colombiana es nuestro agregado de policía en Madrid y la inteligencia colombiana pues trabaja muy de la mano con la inteligencia española. ¿Esta operación es conjunta con Colombia o solo España? No, esta operación nace de forma conjunta con las autoridades colombianas. Su ayuda ha sido inestimable, es decir, en este caso hay 3 países que juegan un papel primordial. Colombia, porque parte de la organización, no solamente nace la organización Colombia y se desplaza aquí a España, y de allí en este caso la mercancía con la cocaína oculta en las cajas, sino porque además ellos han desarrollado una investigación paralela, espejo a lo que estábamos haciendo en España, y se han acometido también detecciones en Colombia, en concreto el empresario español que utilizaba la empresa suya, su empresa como fachada para llevar a cabo las exportaciones hacia Bulgaria, en este caso, que es donde, gracias a la colaboración internacional, las autoridades búlgaras han intervenido la cocaína. Seguramente ustedes infiltraron, hay detalles que usted no podrá comentar, obviamente, pero concretamente, hasta donde nos pueda contar, ¿cuál era el papel de la clínica? Pues mire, la clínica era una pequeña base de operaciones de toda la organización. Allí es donde los principales responsables mantenían sus reuniones y sus citas. Además las hacían con cierta seguridad, ya que Mauricio, que es el famoso doctor o doctorcito, pues utilizaba precisamente esa clínica para garantizar esa seguridad. De hecho, era muy celoso de realizar cualquier otra cita o reunión que no fuera en las instalaciones de la clínica. Esa base de operaciones no solamente ha sido frecuentada por Congo y por otros miembros, sino prácticamente por la totalidad del grupo ahora detenido o arrestado y puesto a disposición, y que frecuentaban la misma para llevar a cabo todo tipo de arreglos relacionados con la ilícita importación. Inspector, ¿y qué saben del jefe, del que se supone que es el cabecilla de esta organización, un ex militar colombiano apodado alias Siete Pelos, creo que de nombre Milton? Pues mire, esta persona es precisamente, como ha mencionado anteriormente, es el máximo responsable de la organización, una persona que yo creo que ya era más conocida en Colombia, lógicamente, que en España, de la cual, gracias a las autoridades colombianas, hemos hecho un seguimiento tanto cuando él estaba en Colombia como cuando se desplazaba a España,
Y le comento que tuvimos que precipitar incluso la detención realizada aquí en España debido a que él se desplazó prácticamente una semana o 4 o 5 días antes de acometer su detención hasta nuestro país. De ahí se fue hasta Barcelona y cuando regresó fue cuando decidimos, ya que teníamos aquí a Milton en España, acometer la detención. Es una persona que pasa muy desapercibida, pero con un gran poder adquisitivo y que, aparte de, evidentemente, de viajar por toda Europa, en su país pues disponía de ciertas ganaderías, tierras, se dedicaba a empresas como la del cartón, precisamente de las cajas de cartón en las cuales ocultaban la cocaína, en fin, etcétera, etcétera, y efectivamente era hace ya mucho tiempo un exmilitar que en este caso nada tiene que ver con sus ilícitas actividades. Usted nos decía al principio que Edwin Congo cumplía una especie de papel de intermediario. ¿Usted nos podría aclarar qué tipo de intermediación era la que hacía el exfutbolista? Tendrán que entender que hay parte del procedimiento que todavía depende de la autoridad judicial. Él simplemente se dedicaba efectivamente a realizar aquellas labores que fueran necesarias para captar, en este caso, clientela que fuera a recibir la importación de cocaína que iba a venir a Europa. Y posteriormente, pues lógicamente, él no iba a tocar ni mucho menos la mercancía ni nada por el estilo. Pero era efectivamente un intermediario dentro de lo que es el eslabón de la operación Tortaguara. Pero, inspector, algunas fuentes dicen que ustedes llevaban mucho tiempo siguiendo a Edwin Congo y que incluso lo siguieron hasta Cádiz, donde se reunió con un clan andaluz para la distribución de cocaína. ¿Eso es cierto o es leyenda? No, efectivamente hay ciertos contactos, no citas, porque las citas no se llegan a producir como tal, pero sí ciertos contactos de otra manera. Y evidentemente sí, llevábamos bastante tiempo detrás de Edwin Congo en cuanto a vigilancia y seguimiento sobre esta persona, así como sobre el resto de la organización. Ello nos ha permitido efectivamente al final del procedimiento llevar a cabo la detención de 18 personas, entre ellas 9 en España. No solamente está en este caso el principal responsable en España, Milton Afranio, sino también su mano derecha, que es Hugo León, el doctor y, por supuesto, naturalmente, Edwin Congo. En su caso, sin embargo, otro de los más relevantes, que es el empresario español, se encontraba en Colombia. Inspector, hablaba anteriormente del método de introducción de la droga en Europa impregnada en cartones. ¿Le ha llamado la atención porque parece ser un método revolucionario? Pues mire, yo creo que nos ha llamado a toda Europa y a todo el mundo la atención por el sistema tan sofisticado. Entiendan que es un método casi indetectable si no fuera por la larga investigación que se ha llevado a cabo y la colaboración internacional. Si no fuera por ese ejemplo de cooperación de todos, no podríamos llevar a cabo. Hacían una masa con el cartón que iba en la parte central de la caja, cubrían después con una capa simple de cartón más fina y ponían la fruta encima. Evidentemente, cuando nosotros sometíamos a controles los contenedores que hacían o que mandaban, mejor dicho, a Europa, no detectábamos nada, dado que no pensábamos que viniera mezclado en el propio cartón, sino en la propia fruta. El primer envío pudo posiblemente ser una prueba y pasar parte de la mercancía, pero una vez que ya centramos ante la investigación, inmediatamente en el segundo envío se intervino más de 550 kilos ya en Bulgaria. Señor inspector, sé que la decisión sobre la culpabilidad o no del señor Congo depende de un juez, pero usted nos podría decir en la legislación española qué pena, qué sanción tiene ese delito relacionado con la intermediación en temas de narcotráfico. Bueno, mire, si fuera un delito no fuera de notoria importancia, como en este caso ante la gran cantidad de droga, y no se tratase de una organización criminal aprovechando las infraestructuras económicas y empresariales de las que han hecho uso estas personas, pues se quedaría de 3 a 6 años. En este caso, como es un delito más relevante, por decirlo de alguna manera, subiría la pena de 6 a 9 años. Otra cosa es la responsabilidad penal que aprecie, en este caso, naturalmente, la autoridad judicial sobre la persona de Congo. Indudablemente para nosotros está más que demostrada su participación. Muestra de ello es que acometemos su detención y estábamos esperando por si aparecía otro miembro de la organización, que finalmente no ha aparecido y que se ha puesto en busca y captura. Sí, señor Morales, ¿desde cuándo estaría vinculado Congo con esta organización criminal? Pues mire, prácticamente desde el inicio, a las pocas semanas o incluso después del primer mes de iniciar la investigación, que ya hace ya bastante tiempo, ya Congo nos aparece en las primeras vigilancias. Es decir, llevamos bastante tiempo con la operación Tortaguara. Estaríamos hablando de prácticamente más de 10 meses detrás de todo lo que es la organización criminal que ahora hemos desarticulado.
Producto de esa intermediación que hace eventualmente Edwin Congo, ¿él recibe beneficios económicos? O sea, ¿a él le pagan por esa intermediación? Y si ese es el papel que él cumplió, ¿por qué pudo quedar en libertad por el momento? Pues mire, porque en toda operación la responsabilidad penal y en este caso la situación en la que estamos viviendo con una pandemia mundial, naturalmente nosotros somos conscientes de que independiente de que queramos o no, Edwin Congo tuvo que tener un beneficio de su actuación en este caso dentro de la organización. Decidimos que, dado que prestó declaración, si le soy sincero, no del todo convincente a mi entender, pero no obstante prestó declaración, decidimos que bueno, pues que eso no le exime en ningún caso de la responsabilidad penal y que tendrá que responder lógicamente ante la autoridad judicial competente. Se trata de una persona con un domicilio conocido, una persona de cierta relevancia pública y que no tememos que en ningún caso vaya a evadir la acción de la justicia. Eso fue lo que provocó que indudablemente lo pusiéramos en libertad. Inspector, pero de su respuesta a la anterior pregunta, me pregunto si el problema es que no sabemos si el señor Congo recibió beneficios económicos, si tiene bienes producto de su intermediación en labores del narcotráfico, o es que ese no es el propósito de la investigación. No, lógicamente, si tiene bienes o no bienes producto del narcotráfico, eso es el dilucidará después de una investigación patrimonial. Lo que está claro es que tuvo beneficios dentro de la propia actividad ilícita que llevó a cabo dentro de la organización. Inspector, felicitaciones por la operación. Ha sido usted muy amable y pues lamentamos la situación de nuestro jugador Congo, que tendrá que responder por sus actos. Inspector, gracias. Muy amable, muchas gracias. Y buenos días.